Y bueno, el arte es todo esto, es danza, es belleza, es organización, es música. Las manifestaciones musicales están en entornos ya de ciudades. Esto es algo ya un tanto evolucionado. Estos edificios mesopotámicos y estas pinturas representando situaciones de vida son bastante antiguas, ¿no? De 6.000 años atrás. Sin embargo, la vida tiene mucho más antigüedad. Egipto, civilización de 5.000 años atrás. Y la pregunta sería, ¿por qué hacemos y escuchamos música, ¿no? Por el intenso efecto emocional que tiene. Bueno, pues sí nos genera emociones, nos hace recordar cosas, la usamos en situaciones como desde las fiestas, ¿no? Donde no puede faltar la música, hasta los velorios, ¿no? Donde también hay siempre intervenciones musicales. Pero hay un aspecto interesante, ¿no? La música siempre nos recuerda cosas, la música siempre la conectamos a hechos del pasado o a situaciones que hemos vivido, o si no reconocemos la música, de todos modos la conectamos a una vivencia interior en donde decimos, esta música me transporta al cielo, esta música me lleva acá, o me lleva a los infiernos, o esta música me hace sacar el coraje. Siempre asociamos la música a estos eventos internos que finalmente son memorias, finalmente son recuerdos. Y esto es muy importante e interesante, ¿no? Esta relación de la música con la memoria. Y el arte en general también nos lleva a eso, ¿no? Las esculturas nos llevan a los mitos, los bailes nos llevan a recordar situaciones sociales. Y esta es una piedra donde escribieron una música con letra, o más bien una letra con música. Toda la línea gruesa que va aquí con letras griegas es la letra de la música. Y las letritas que están acá arriba es lo que llamaríamos en música el cifrado, ¿no? Como que las posiciones de la guitarra. Entonces, esta piedra nos está dando una pieza, ¿no? Con la música y la letra. Es un himno, ¿no? El himno Apolo. Y bueno, las situaciones en donde la música se usa son infinitas, ¿no? Y el arte en general, ¿en qué lo hemos convertido? O sea, hemos convertido al arte en una cuestión comercial, en una cuestión pues solamente exhibicionismo, a veces bastante tosco, ¿no? En fin, ¿cuáles son las partes del cerebro que están funcionando con la música y con el arte en general, pero en particular con la música? Y esto es parte de lo que ha estudiado la cognición musical, esto es producto de las investigaciones en cognición musical, y tenemos a un investigador, Tramó, que sorpresivamente él dice, pues saben que todo el cerebro está funcionando cuando oímos música, porque funcionan las partes ejecutivas de la corteza frontal, funciona la memoria en la corteza temporal, funciona la corteza occipital para ver las imágenes que nos hace concebir la música, en fin, está funcionando todo el cerebro. Y estos son, digamos, algunos de los experimentos que se han hecho, ¿no? Con Steen, por ejemplo, ¿no? Que hay un video por ahí de Steen y la música con este investigador. Entonces, hay realmente mucha investigación actualmente acerca de la música. Desgraciadamente no se ha logrado responder del todo. Y aquí tenemos entonces la otra historia de la Bella Durmiente, ¿no? Ella nació en un ambiente rico y abundante, en donde hubo una celebración, las haditas llegaron, ¿no? Y le dieron dones como gracia, alegría y belleza, pero la bruja, al no ser invitada, que era, digamos, la otra hada del reino, pero la mala, se vengó deseándole muerte en su juventud al pincharse con una maquinita de coser, la rueca. Una hada que faltaba atenuó el hechizo malo, profetizó que solo dormiría 100 años, solo 100 años, ¿no? Esperando el verdadero amor. Y bueno, el rey tomó las precauciones posibles, pero la princesa creció y al cumplir 16 años se pinchó con esa
maquinita con la rueca. Las hadas hicieron que todo el reino durmiera con ella para que al despertar pudiera seguir todos juntos. Entonces, bueno, ya cuando menos cuando ella despertara, pues todos también iban a despertar y como si nada. 100 años después un príncipe la encontró, se enamoró y la besó. ¿Y qué pasó? Pues se rompió el hechizo. Entonces el hada despertó embelesada y vio a su príncipe azul. Se celebraron las nupcias, el príncipe vuelve a su reino. Allí no revela a sus padres que se casó con la princesa, pues teme que su madre, de quien se dice que es en parte ogresa, o sea, una ogra. ¿Qué hacen los ogros? Los ogros comen niños. Entonces los ogros comen niños y entonces el príncipe dijo, no, yo no le digo, ¿no? que tengo familia. Y entonces, por supuesto que el príncipe pensaba tener hijitos con su princesa. Y entonces, pues no, previendo eso, no le dijo a su papá, que era el rey del otro reino, y a la ogresa, que era su esposa. Entonces, finalmente, el príncipe y la princesa tuvieron 2 hijitos, una niña que la llamaron Aurora y un niño al que llamaban Día. El padre del príncipe estaba en segundas nupcias, entonces, por conveniencia, tuvo que casarse con esta mujer ogra, ¿no? Con la ogresa, por cuestiones de políticas y de territorios. Cuando murió el padre del príncipe, entonces él y la princesa tuvieron que ir al reino de la ogra. Obviamente el príncipe tuvo que ser el rey, pues ahora su papá se murió, entonces ahora él es el rey, pero pues entonces ahora sí tuvo que llevarse a la princesa. Y entonces la ogra pues estaba ahí. Para entonces, estos 2 hijos pequeños pues ya estaban grandecitos. La ogra quería comerse a los hijos del príncipe, pero solo lo pudo planear cuando el príncipe tuvo que alejarse para defender su reino. O sea, como rey pues tuvo que ir con sus regimientos. Entonces, la ogra se llevó a la familia a una casa de campo para que nadie se diera cuenta. Y ahí en la casa de campo le dijo al cocinero que sacrificara cada semana a cada uno de los hijos de la princesa. Pero el cocinero sí se robó a los hijos, se los llevó como para pues ya ver cómo los preparaba, pero se apiadó de los niños y engañó a la ogra sirviéndole animales de granja, pero tan bien preparados que la ogra no se dio cuenta, ¿no? Entonces en su frenesí, la ogra ordenó al cocinero preparar también a la princesa, o sea, después de haberse comido a los niños, bueno, según ella, también dijo, no, pues la princesa también se ve rica. Y entonces, pues dijo, pues también me la sirves, ¿no? Y entonces, el cocinero también se apiadó de la princesa, ¿no? Se apiadó de la princesa y el cocinero casó a una sierva y la preparó lo mejor que pudo y la ogra se comió el engaño y se comió también a la sierva y quedó satisfecha. Pero días después descubrió a la princesa con sus hijos en la casa del cocinero. Y no, pues imagínense el enojo que tuvo la ogra. La ogra apresó a la princesa con sus hijos y al cocinero con su esposa y los sentenció a muerte a todos ellos y arrojándolos a un gran caldero de aceite hirviendo. Bueno, no iba a ser una muerte en vano, la ogra se los iba a comer a todos ellos. Entonces, en eso que llega el príncipe, ¿no? el esposo de la princesa, ¿no? Bueno, que ya no son príncipes, ya son reyes. Y se horrorizó al ver la escena, amenazó a la ogra para que desistiera, pero esta en su ira y desesperación corrió descontroladamente gritando maldiciones y cayó al caldero, desapareciendo para siempre. El príncipe y la princesa ahora, como soberanos del reino, vivieron felices por siempre, ¿no? Entonces, bueno, este es el cuento largo, bueno, el cuento desde cómo lo escribió Perrault. Entonces, es una historia larga, pero es una historia tan larga como la historia del ser humano y tan larga como la capacidad cognitiva, la capacidad mental del ser humano. El ser humano, para llegar a ser este bicho Homo sapiens, tuvo que haber pasado por miles de ramificaciones y miles de alternativas que en algún punto pudo no haberse dado, ¿no? Pero finalmente se dio, ¿no? Y eso no quita que va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Como ven, tenemos parientes, ¿no?
y todos estos, estamos emparentados con ellos genéticamente. Nosotros tenemos genes de mariposa, genes de pescado, de ranas, y por eso las historias del muchacho sapo, que a la mera hora sí es un príncipe azul, pues no son tan erróneas, ¿no? Y tenemos genes de todas las especies inferiores, pero finalmente tenemos como un 1% de genes que son específicamente humanos y que nos permiten ser y hacer lo que somos, ¿no? Esta es la historia ya propiamente de los homínidos, ya es como la última sección de la evolución, y aquí ustedes ya conocen algunos de estos, estarán familiarizados con los australopitecos, con el Homo habilis, con el Homo erectus y finalmente con el Neandertal, ¿no? Que es así como que más famoso. Y el Neandertal, como ven, es una ramita que salió para un lado y el Homo sapiens salió para el otro. Entonces no son así como que son casi primos, ¿no? Pero convivieron juntos, tuvieron una época en donde estuvieron viviendo juntos y eso mete muchos problemas a los arqueólogos, a antropólogos, para definir realmente qué hicieron unos y otros. Una pregunta es, ¿los Homo neandertales hicieron arte? ¿Hacían música? ¿Ellos son responsables de las pinturas rupestres? Pues no, las pinturas rupestres no están relacionadas con Homo neanderthalis, más bien con Homo sapiens. Pero se han encontrado algunas flautas antiguas de 40,000 años atrás. O sea, 40,000 años, ¿se imaginan lo que es eso? Ahorita, ¿cuánto llevamos de civilización de nuestra era? Estamos en el año 2000, ¿qué? 2014, ¿no? Entonces, imagínense, 2014 y son 40,000 años atrás. O sea, nosotros necesitamos multiplicar esto por, no sé. Y entonces, estos Homo sapiens realmente pudieron haber sido muy antiguos, ¿no? Y los neandertales también, o sea, el origen de ambos estuvo por allá por hace 100,000 años, más o menos, o sea, mucho más lejos. Entonces, se ha mostrado que el Homo sapiens es el que es protagonista de esta explosión del arte y de estos cambios en la mente que le permitieron ser creativo y que le permitieron constituir grupos sociales y una tecnología que cada vez avanzó más rápido, más rápido, más rápido, a llegar hasta ahora a los smartphones y todos los aparatos que usamos todos los días. Bueno, entonces, aquí se plantean 4 preguntas sobre la evolución cerebral. ¿Qué cambios ocurrieron en la organización y la función del cerebro a través del tiempo? Esto es neuroanatomía comparada, ¿no? Comparar cerebros de lampreas, de anfibios, de reptiles, y vamos viendo que un cambio importante está en el tamaño de estos cerebros, ¿no? De la corteza. Parece que mientras más corteza hay, pueden hacer cosas más complicadas. Otra pregunta, ¿cuándo ocurrieron? ¿No? Y esto le corresponde a la neuropaleontología. Otra pregunta, ¿cómo ocurrieron estos cambios? Esto es parte de la neurobiología evolutiva. ¿Por qué ocurrieron? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto y la estrategia evolutiva para que ocurrieran esos cambios? ¿No? Y entonces esto nos habla de que para poder desintrincar las preguntas que aquí se plantean y para poder llegar a buenas respuestas, necesitamos hacer interdisciplina, necesitamos juntar el conocimiento de varias partes para poder responder adecuadamente. Como les dije, el tamaño del cerebro es algo importante. La inteligencia y la conciencia relacionadas a la capacidad cerebral deben conferir una ventaja adaptativa que haya resultado en la selección del Homo sapiens en los últimos 3 millones de años. A mayor tamaño del cerebro, mayor número de neuronas e interconexiones y mayor capacidad para procesar información, ¿no? Para construir representaciones, procesamiento sensitivo-motor. Entonces, la búsqueda de las medidas para mostrar que el ser humano es el mejor dotado de las especies es algo que todavía sigue, ¿no? El Homo neanderthalis tenía un cerebro un poquito más grande que el del Homo sapiens y como se extinguió, pues entonces ya no sabemos realmente qué cosas eran las que concebía ese cerebro más grande. Ahora, las relaciones de cerebro e inteligencia están más bien en la proporción del tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el elefante tiene un cerebrote grandotote, más grande por supuesto que el humano, es un gran cerebro, o sea, es así grandote. Pero por eso es más inteligente, pues no, sino que ese cerebro le sirve para mover al gran cuerpezote
de elefante que tiene. Entonces, esa proporción es importante, un cerebro para mover un cuerpo. Y en el ser humano, la proporción está mucho más a favor del cerebro. O sea, tenemos un cerebro mucho más grande de lo necesario para mover al cuerpo. O sea, que hay otras partes de ese cerebro que sirven para pensar, ¿no? Y sirven para imaginar, y sirven para otras funciones, no nada más la función motora. Y bueno, este camino de la encefalización y los cambios que van acompañados es muy largo, ¿no? De millones de años, pero finalmente vemos que la masa del cerebro es determinante en ser lo que ahora somos. Y eso tiene que ver también con la música y con el arte, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿El arte es exclusivo de humanos o no? ¿No hay animales que hagan arte? ¿Quién dice cuál? Ah, los elefantes pintores o los monos que pintan en el lienzo, pues a veces son animales amastrados. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que define el arte? Bueno, aquí ese es el problema, ¿no? Que no existe una definición real y completa y satisfactoria de qué es arte. El arte, para que sea arte, debe tener intencionalidad. El querer mostrar algo, el querer manifestar algo. El arte tiene esa regla, ¿no? Para que pueda ser arte. Y entonces el elefante cuando está ahí con la brocha, ¿quiere hacer algo? Pues no, lo que quiere son cacahuates y se los van a dar cuando termine. Pero no, él no está pensando, aquí voy a manifestar la profundidad del pensamiento, pues no, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Los pajaritos cantan muy bonito y hacen melodías preciosas, pero ellos no están teniendo la intención y tampoco son compositores, o sea, no hicieron la pieza musical y dijeron, con esta voy a enamorar a la Yala del arbolito de la esquina. Pues no, porque no tienen esa capacidad cognitiva. Entonces, el arte sí es exclusivo de los humanos, ¿sí? Y exclusivo del Homo sapiens hasta donde sabemos, ¿no? Los neandertales no tenían arte, es decir, algo les faltaba. Ahorita a ver si llegamos a responder eso. La que sigue. Bueno, esto sigue con lo mismo, ¿no? O sea, el tamaño del cerebro, y aquí también seguimos con el tamaño del cerebro, y el lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son los centros del lenguaje? Hablando de Chomsky, ¿no? Que él propuso cosas y tumbó teorías de Skinner con base en estas perspectivas del lenguaje. Chomsky hablaba, ¿no? De una gramática universal del lenguaje. La gramática universal del lenguaje fue una propuesta de Chomsky. Quiere decir que todo ser humano, como les había dicho hace un ratito, ¿no? Todo ser humano nace con los mecanismos para desarrollar un lenguaje. ¿Cuáles son esos mecanismos? Los que están aquí, en el área de Wernicke y en el área de Broca. Esta área de Wernicke sirve para interpretar lo que nos llega de fuera, y esta área de Broca nos sirve para expresar de alguna manera lo que tenemos adentro y lo queremos sacar. Entonces, en Wernicke y Broca hay un gran número de conexiones y además estas áreas tienen gran número de módulos para trabajar todos los aspectos de comunicación, no solo del lenguaje hablado, verbal, literario. La música también tiene centros aquí cerquita, que están sobrelapados, ¿no? Tanto con el área de Broca como con el área de Wernicke. Entonces nos habla de que la música es una forma de comunicación. Entonces, bueno, aquí este planteamiento, solo uno de estos primates es capaz de hablar acerca de lo que ve, solo uno de los dos es susceptible de tener trastornos del lenguaje y del pensamiento. Es decir, la evolución del cerebro, no todo es dulzura, no todo es qué padre, qué inteligentes somos, sino que trae enfermedades también y trae problemas. Y algunas de las características de nuestro cerebro son la base, que son la base de nuestro éxito evolutivo, puede que sean también el principal origen de nuestras mayores desdichas, ¿como cuáles? ¿No? Como, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que está relacionada con centros del lenguaje y está relacionada con toda esta complejidad en la comunicación, ¿no? Los problemas de psicosis, se ha explorado su relación desde el punto de vista genético y
Entonces, la comprensión del papel de la música y su función en terapia psiquiátrica y médica está experimentando una transformación. O sea, cada vez la música y las artes se conjuntan con las ciencias para poder responder mejor a las necesidades de la sociedad y para poder responder mejor para qué diablos sirve el arte, para qué diablos sirve la música. No es nada más para estar viendo a Ricky Martin y wow, qué bien, ¿no? Sino tiene otra función que nos permite ser y expresar, imaginar cosas acerca de nuestro mundo interno y comunicarlo a los demás, ¿no? Entonces las cuestiones comerciales y hollywoodenses pues sí son atractivas, ¿no? Nos distraen, pero a veces son deficientes en la función profunda que debe tener el arte. Y hablaba Darwin, ¿no? En un futuro lejano, esto es de 1859, este futuro lejano pues somos nosotros ahorita. Entonces decía Darwin, en ese futuro lejano se abrirán campos para investigaciones muy importantes, allá en la FES Iztacala. Y la psicología estará sentada en nuevas bases, la adquisición gradual de cada capacidad mental, y se hará la luz en el origen del hombre y su historia, ¿no? Algunos neurobiólogos y neurocientíficos han llegado al exceso de decir, no, cuando sepamos todo del cerebro y la neurociencia, ya no va a haber ninguna duda acerca del ser humano, la filosofía ya no va a servir para nada. Y no, realmente son excesos porque el ser humano tiene un mundo concreto, un mundo de relación con el mundo objetivo, ¿no? A través de los sentidos, pero el ser humano tiene un mundo simbólico, que no tiene que ver con esto concreto, no tiene que ver con que yo diga, el apuntador, con que yo diga la computadora, con que yo diga la silla o la comida, sino este mundo simbólico mete ideas de otro tipo, mete ideas en donde yo puedo fantasear o donde yo puedo idear una nueva máquina. Para eso necesitamos esta parte simbólica del cerebro humano. ¿La que sigue?